Empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. En el último vídeo nos encontrábamos en esta zona y comentábamos que Bitcoin, al entrar en fin de semana, se estaría encontrando en esta zona de rango que dibujamos, y fijaros que Bitcoin intentó vulnerar esta zona de soporte, pero finalmente ambas velas cerraron por encima del soporte y posteriormente tuvo un alza hasta la resistencia que marcamos. Y fijaros cómo cerró la vela, que es muy importante cómo cerró, ya que esta vela cerró dentro del espacio bajista que comentamos en el último vídeo. Comentábamos que era posible que, como era fin de semana, Bitcoin se mantuviese rangueando y rompiese la zona de resistencia, por lo que deberíamos de trazar un nuevo espacio o bien alcista o bien bajista. Pero como podemos ver, finalmente Bitcoin respetó la resistencia del indicador, por lo que seguimos con el mismo espacio bajista. Como tenemos un espacio bajista, como podemos ver, hemos roto el rango hacia la parte baja y ahora nos encontramos en los $26.300. Una vez dicho esto, ¿qué es lo que nos dice la temporalidad de 4 horas? Como hemos dicho, tenemos este espacio bajista en Bitcoin y tenemos este espacio bajista en el RSI. Como tenemos un espacio bajista, sería probable que Bitcoin buscase tener estas caídas para tener una continuación del espacio bajista hasta que bien o Bitcoin desarrolle una divergencia alcista o hasta que agote el espacio bajista encontrándose dentro de la zona del CCI, que cuando entra en la zona ya deja de ser peligroso. Por ejemplo, en esta zona comentamos que en cuanto Bitcoin entrase en la zona del CCI dejaría de subir. Fijaros que tuvo esta pequeña vela roja y posteriormente entró en el canal y a partir de ahí dejó de subir. De la misma manera, en esta zona teníamos que nos encontramos fuera, es decir, en zona de peligro en el CCI, y Bitcoin continuó subiendo hasta que entró en el canal, en esta zona, y a partir de ahí Bitcoin dejó de subir. Entonces, ahora, como estamos en una zona de peligro y tenemos un espacio bajista, Bitcoin puede continuar cayendo hasta que entre en la zona y salga de la zona de peligro del CCI. Por el contrario, hasta que no entre, ¿qué zonas de soporte tenemos más cercanas? Pues bien, la primera zona de soporte serían aproximadamente los $35.500. Esta es una zona que sería la zona media del canal ascendente que hemos estado trabajando estos últimos días, que como podemos ver últimamente ha estado funcionando bastante correcto. Entonces, en caso de tener una caída, esperaríamos que Bitcoin tuviese una detención para o bien continuar al alza desde este punto, o si aún tiene espacio bajista, cuando nos encontremos en esta zona veremos si es para romper a la baja y buscar zonas más bajas, o sería una caída para continuar subiendo. Pero por el momento la proyección de 4 horas es bajista hasta que Bitcoin no salga de la zona de peligro. Y como soporte más cercano nos encontramos los 35.500. Y continuamos con el análisis de la temporalidad diaria. Muy bien, como comentábamos, Bitcoin cerró esta vela con gran absorción bajista justo en la zona de resistencia del canal. Y vimos que la posterior vela rompió, pero no rompió con fuerza la resistencia. Y comentábamos que al Bitcoin no tener espacio alcista, es decir, un espacio para continuar subiendo, tener ya varias divergencias bajistas en el RSI y la formación de una divergencia bajista en el CCI, comentábamos que nuestra proyección desde este punto, a pesar de que pareciera que estaba rompiendo la resistencia, era una proyección bajista. Por el momento ya se ha cumplido la primera divergencia bajista del CCI, por lo que tenemos este espacio bajista. Ahora bien, fijaros que la proyección bajista está iniciando y se está confirmando, ya que hemos reentrado por debajo de la resistencia y ya estamos rompiendo el soporte. Al igual que en la temporalidad de 4 horas, nosotros creemos que la temporalidad diaria es bajista. ¿Por qué? Pues como hemos comentado, Bitcoin se queda sin espacio alcista, tanto en el CCI como en el RSI, tiene ya varias divergencias
tanto en el RSI como en el CCI, y esta divergencia nos permite calcular el espacio bajista, que como podemos ver es un espacio bastante prolongado. De la misma manera que en esta zona vimos como Bitcoin tuvo una divergencia alcista que nos permitió calcular el siguiente espacio alcista, fijaros que tiene aquí el punto más bajo en el indicador, que sería esta zona, y el siguiente punto, que es más alto en el indicador, si vemos en Bitcoin es un punto más bajo. Y a partir de aquí Bitcoin inicia su movimiento alcista. Por el contrario, en la ocasión en la que estamos actualmente, podemos ver que Bitcoin tuvo su primer punto más alto en esta zona y su segundo punto, que en el indicador es más bajo, lo vemos en el precio en esta zona. Es decir, hay una divergencia y en este caso es bajista, ya que si trazamos una línea de tendencia, vemos que en el precio Bitcoin va subiendo y en el indicador va cayendo, tanto en el CCI como en el RSI. Entonces los indicadores nos marcan que hay una divergencia bajista, por lo que, de la misma manera que hemos dicho, el soporte más importante de la temporalidad de 4 horas, que es el del canal medio, que se encuentra en los 35.600, en la temporalidad diaria podríamos llegar a tener una corrección más profunda. ¿Hasta dónde? Pues bien, si vemos, el primer soporte se encuentra en los $34.000 aproximadamente. Este es un análisis que veremos en los próximos días, es decir, no va a ocurrir de un día para otro. Pero nuestra proyección para el diario es que Bitcoin debería de buscar tener una corrección. Ya veremos hasta dónde, ya veremos si Bitcoin tiene una última alza para confirmar nuevamente la resistencia y a partir de ahí buscar caídas, que en los indicadores podría verse tal que así. Bitcoin tiene una última alza, busca confirmar como resistencia el antiguo soporte de toda esta fuerte alza y a partir de ahí Bitcoin buscaría tener una caída hasta el primer soporte, que en este caso, como ya hemos dicho, se encuentra aproximadamente en los $34.000. Y ahora vamos a hacer una breve conclusión haciendo un resumen de ambas temporalidades para entender mejor nuestra proyección. La temporalidad de 4 horas, como hemos comentado, respetó el espacio bajista durante el fin de semana y tenemos varios días en los que Bitcoin, si no sale de la zona de peligro, Bitcoin tiene para tener caídas. Como primer soporte se encontrarían los 35.500, que en esta zona veremos cómo se encuentran los indicadores, si nos marcan divergencias alcistas o no, y veremos si es para continuar subiendo o de lo contrario sería para buscar zonas más bajas y finalmente ver la caída de la temporalidad diaria. Es decir, si Bitcoin decide tener un alza desde esta zona, que nos lo mostraría con los indicadores con varias divergencias alcistas, o bien que nos rompiera las resistencias, estaríamos viendo una alza desde esta zona que, como hemos dicho en la temporalidad diaria, podría ser una alza para confirmar la resistencia y continuar cayendo. Y de lo contrario, si Bitcoin va con mucha fuerza y decide romper el soporte, estaríamos viendo caídas hacia zonas más bajas, por lo que podríamos tener caídas fuertemente que vayan directamente a la zona de soporte. Por el momento, la temporalidad de 4 horas vamos a dejar esta proyección. Tenemos un espacio bajista el cual Bitcoin puede ir a buscar la zona de soporte, es decir, la zona de los 35.500. Una vez nos encontremos en esta zona, habrá que ver cómo se encuentran los indicadores. Si muestran patrón alcista, sería un soporte en el cual podríamos operar al alza. De lo contrario, si los indicadores no nos muestran un patrón alcista, Bitcoin podría buscar tener una ruptura bajista. Y en cuanto a la temporalidad diaria, hemos dicho que tenemos una proyección bajista para las próximas semanas. Y esto sería todo. Muchas gracias a los que comentáis. Siempre os leo con atención y busco ayudaros y también que me den vuestro punto de opinión para de esta manera pues ayudarnos entre todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.